Hola, soy Inés y en este vídeo voy a hablar sobre por qué el herpes simplex virus 1 puede ser una de las causas que lleve a desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Primero, para ponernos un poco en contexto, voy a explicar un poco la estructura del virus. Bueno, en primer lugar, este virus pertenece a la familia Herpes viridae y está constituido por una envoltura lipídica de origen celular que contiene al menos 12 glicoproteínas. También tiene un tegumento, que es una capa simétrica con proteína que desenvuelven un papel estructural y funcional durante la infección del virus. También tiene una cápsida icosapentaédrica que está formada más o menos por unas 7 proteínas virales. Y por último contiene un núcleo, que es donde se alberga el ADN, y el ADN de este virus es un ADN de doble cadena constituido más o menos por 152 pares de kilobases. Entonces, ¿cómo infecta este virus? Pues la infección primaria suele ser en células epiteliales de las mucosas, como por ejemplo en los labios. Entonces, este virus establece una infección lítica en los labios y también en el transcurso de esta infección puede establecer contacto con los axones de las neuronas sensoriales y por transporte retrógrado llegar hasta el cuerpo neuronal de estas neuronas. Normalmente llega a las neuronas sensoriales que se ubican en el ganglio trigeminal. Entonces, aquí puede establecer latencia durante toda la vida y por diversos factores se puede reactivar. Entonces, en la reactivación pueden pasar 3 cosas. Puede desplazarse al sitio de infección primaria por transporte anterógrado, de forma que se vuelvan a producir las típicas heridas que produce el HSV1. También puede infectar las células nerviosas próximas al ganglio y que se produzca ahí una infección lítica. Y por último, también puede entrar al sistema nervioso central, donde puede establecer latencia y sufrir reactivaciones produciendo daños neuronales. Ahora voy a explicar las características diagnósticas del Alzheimer, es decir, qué es lo que se ve en las neuronas de pacientes que padecen Alzheimer. Entonces, en primer lugar, tenemos una estructura que se llama placas seniles. Entonces, estas placas seniles son unas acumulaciones extracelulares del péptido beta-amiloide. Este péptido beta-amiloide se genera a partir de la proteólisis de la llamada proteína precursora del péptido amiloide. Y por otro lado, también se forman unos ovillos neurofibrilares, que son unas estructuras intracelulares que se producen por la agregación de la proteína tau. Esta proteína tau es una proteína asociada a microtúbulos que en la enfermedad del Alzheimer normalmente se encuentra hiperfosforilada. Entonces, esta hiperfosforilación produce esa típica agregación que produce esas estructuras dentro de la célula. Para que os hagáis una idea, el Alzheimer es la forma de demencia más común en el mundo y afecta más o menos a unas 40 millones de personas. Entonces, las características que os he contado antes que se producen en las neuronas da lugar a una pérdida masiva de estas células en regiones específicas que suelen ser la corteza cerebral y el hipocampo. Entonces, esta pérdida de neuronas da lugar a un proceso neurodegenerativo que implica la característica pérdida de memoria de esta enfermedad, la alteración en el comportamiento y la pérdida de habilidad motora y del lenguaje. Entonces, hay 2 tipos de Alzheimer según la causa que lo genera. En primer lugar, tenemos el Alzheimer de tipo genético, que solo afecta al 1% de la población y se produce cuando hay alguna alteración en el gen de la proteína precursora amiloide o la presenilina 1 o 2, que son proteínas que están implicadas en el procesamiento de este péptido. Y luego tenemos la enfermedad de Alzheimer de tipo esporádica, que se produce por una combinación de varios factores, que pueden ser factores genéticos como el alelo 4 de la poliproteína E o factores ambientales, como la edad, ya que sabemos que esta enfermedad se produce a medida que se envejece, el sexo, ya que hay una mayor incidencia en mujeres, y enfermedades infecciosas. Y nosotros nos vamos a enfocar en esta última. Ahora voy a explicar las evidencias que existen que hacen que se relacione
el virus HSV1 como causa de la enfermedad del Alzheimer. Entonces, en primer lugar, como he dicho antes, este virus afecta a las neuronas, que son el mismo tipo de células donde se produce la enfermedad del Alzheimer. Además, cuando este virus llega al sistema nervioso central, normalmente se establecen unas regiones específicas que son la corteza cerebral y el hipocampo, que son las mismas regiones afectadas en la enfermedad del Alzheimer. Y por último, como antes he dicho, este virus establece latencia y es capaz de establecerla durante toda la vida del individuo. Entonces, esto explica la aparición de los síntomas en la edad avanzada. Además, el proceso se ve facilitado por el deterioro del sistema inmune asociado al envejecimiento, que favorece las sucesivas reactivaciones del virus. Además, existen muchas más evidencias experimentales que están estudiadas y están demostradas, como por ejemplo la presencia de un elevado número de pacientes con Alzheimer que, además de padecer la enfermedad, también presentan el virus en regiones específicas del cerebro. Entonces, el virus es capaz de reactivarse y causar lisis neuronal, dando lugar a infecciones productivas que pueden causar neurodegeneración. Y además, también se sabe que el virus HSV1, al establecer latencia en el cerebro, es capaz de causar daño oxidativo e inflamación crónica, que son eventos que también están generalmente asociados a pacientes con Alzheimer. Además, está estudiado que la presencia del alelo 4 de la polipoproteína E hace más eficiente el acceso del virus al cerebro, lo que tiene sentido porque está demostrado que un gran porcentaje de pacientes que tienen Alzheimer y pacientes que tienen el virus en el cerebro también presenten el alelo 4 de la apolipoproteína E, que, como he dicho antes, es uno de los factores genéticos que puede causar la enfermedad del Alzheimer en conjunto con otros factores en el Alzheimer esporádico. Y ya por último, existen dos afirmaciones más que son las de mayor peso que apoyan la afirmación de que el virus HSV1 puede causar la enfermedad del Alzheimer, y son precisamente las dos características diagnósticas que he explicado que se ven en la enfermedad del Alzheimer, es decir, que el virus es capaz de producir las estructuras características de esta enfermedad, que eran las placas seniles que he mencionado anteriormente, ya que este virus aumenta los niveles del péptido beta amiloide, favoreciendo su acumulación. Y además, el HSV1 causa la hiperfosforilación de tau, dando lugar a los ovillos neurofibrilares intercelulares. Entonces, todas estas evidencias dan lugar a la hipótesis de que el virus puede ser una causa de la enfermedad del Alzheimer.